Muy buenos días. Este viernes en 106.9 Radio, como en todas las ocasiones, tratamos en A Primera Vista de traer a expertos, a expertas en las temáticas que están en la agenda, en la coyuntura del día a día, para que estemos adecuadamente informados. En esa línea estamos esta mañana con el doctor Jaime Ramírez Ortega, y él es un catedrático en Derecho Constitucional en diferentes universidades del país. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos que nos oyen, tanto dentro como fuera de El Salvador. La idea de poder trabajar en estos 45 minutos, en este diálogo, en esta conversación suya con nuestros radioescuchas, es principalmente entender. Hay alrededor de 200 reformas a la Constitución de la República iniciadas desde el órgano ejecutivo. Ya era anunciado desde campaña presidencial que se pretendía reformar toda la institucionalidad del país y el estado de cosas que era necesario cambiar según mensajes de campaña. En ese marco, bajo la dirección del vicepresidente de la República, se nos da a conocer, colgado en una página web, un documento con todas estas reformas que prácticamente cambian la Constitución. No es una reforma de la Constitución, sino realmente un cambio de alrededor del 70% de lo ya planteado en nuestra Constitución de la República. En medio de todas estas reformas propuestas, hay cosas que pudieran generar expectativas positivas relacionadas al reconocimiento del derecho humano al aire, el derecho humano al agua, el reconocimiento de los derechos humanos desde el artículo 1 de la Constitución. Antes estaba el reconocimiento a la dignidad de las personas, pero hay artículos que realmente nos preocupan y el vicepresidente ha dicho claramente de que todo este conjunto de reformas va primero a Casa Presidencial. Será el presidente de la República quien decidirá cuáles van dirigidas, cuáles serán llevadas a la Asamblea Legislativa y cuáles no. Además de que contamos con una Asamblea Legislativa que es favorable al gobierno, por no decir que responde a las directrices de Casa Presidencial. En ese marco, quisiéramos primero entender, ¿puede reformarse o planteado como reformas más de la mitad de la Constitución de la República desde la doctrina misma, desde cómo la doctrina y la Constitución de la República actual trata de salvaguardar y establecer candados para proteger una intencionalidad de cambiarla totalmente? Hay incluso dentro de la doctrina artículos que se consideran pétreos con respecto precisamente a la reelección presidencial. ¿Puede hacerse eso de la manera en que lo están haciendo actualmente desde el órgano ejecutivo, desde la norma constitucional y desde la doctrina misma? Bueno, muchas gracias. La pregunta es bastante profunda, pero vamos a ir paso por paso. A ver, desde la perspectiva constitucional, ni el presidente ni el vicepresidente tienen la iniciativa para poder presentar un proceso de reforma, porque ya la Constitución establece que para poder presentar un proyecto de reforma a la Constitución tiene que hacerse por un número no menor de 10 diputados. En consecuencia, ellos no tienen esa facultad para poder estar presentando un proyecto de esta naturaleza. Es decir, tuvo que haber sido una iniciativa de 10 diputados que comenzaran a trabajar una comisión ad hoc dentro de la Asamblea Legislativa para comenzar a trabajar las posibles reformas a la Constitución. Ese es el primer punto, de modo que ellos pueden presentar, si quieren, un proyecto, ¿verdad? Pero, de acuerdo a la Constitución, no tienen esa facultad. Ahora, tú tocaste un punto bien interesante, es decir, ¿a quién responde la Asamblea Legislativa? Nunca en la historia se había concentrado tanto poder en la figura de una sola persona, excepto lo que ocurrió en 1932 a 1944. Cuando Maximiliano Hernández Martínez controló el Estado todo.
Lo más cercano que tuvimos fue la Planadora Verde en 1985, cuando el PDC ganó 29 diputados de los 60 que habían en aquel entonces. Más allá de esto, no hemos tenido la figura de una persona que concentre tanto poder, excepto el presidente actual. Ahora, ¿para qué es el poder? Es para ayudar, es para servir, es para respetar la legalidad y la institucionalidad y el margen que la Constitución te da para actuar como funcionario público. Esto no lo hemos visto. Hemos visto funcionarios que se creen semidioses, que creen que van a estar eternos en el poder, que el hecho de haber sido nombrados por un número mayor por la ciudadanía, en el sentido que tienen un gran margen popular, creen que les da el derecho de estar por encima de las leyes y por encima de los procedimientos, lo cual no es así. Recordémonos que la historia nos ha dicho cuál ha sido la conclusión de estas personas que abusan de esa parte. Ahora bien, ellos han presentado alrededor de 215 reformas en un documento de 88 páginas. Ahora, ¿qué es lo que se puede reformar y qué es lo que no se puede reformar? En primer lugar, la Constitución en la actualidad están presentando ciertas reformas, sobre todo en la parte dogmática, luego en la parte sistemática y en la parte orgánica de la Constitución. Voy a ir por pasos. En la parte dogmática, a mí como ciudadano y como cristiano me preocupa el tema de que se apertura ahora el tema del aborto. Vas a poder clasificar cualquier circunstancia que quieras en la ley, porque si bien es cierto, se sigue manteniendo el reconocimiento de la vida del ser humano desde el momento de la concepción, pero ahora dice, vamos a equiparar el derecho de la mujer. No, si ese ya está equiparado siempre en el artículo 1 de la Constitución. Además, el Código Penal ya prevé aquellas circunstancias en las cuales una vida puede estar en colisión. Eso se llama eximentes de responsabilidad penal. Están en el artículo 27 y ya te establece si hubiese ya conflicto entre la madre, la gestante, la Sala de lo Constitucional ya lo había planteado. Así que yo creo que no había necesidad de plantear ese tema, a menos que quieras poner otras causales, como por ejemplo interrumpir la vida hasta las 16 semanas de manera voluntaria. Ese ya es otro tema, completamente diferente a que haya una circunstancia. Una emergencia obstétrica. Exactamente. Ahora, el segundo punto es el tema de la restrictibilidad que te le da ahora la libertad de culto. Dicho de otra manera, te quitan lo que decía el artículo 25 de la Constitución y te lo pasan en un artículo 26 y ahí te introducen un texto que dice que se reconoce el derecho a la ciudadanía a la objeción de conciencia. Bueno, esto está bueno, es un término que se acuña a partir de la Segunda Guerra Mundial para que cualquier ciudadano del mundo pueda, digamos, los que tienen este término en derecho, que es la objeción de conciencia, para poder objetar, digamos, la posibilidad de eximirte de una exigencia del servicio militar, hacerte una transfusión de sangre por aspectos meramente religiosos. Por ejemplo, los testigos de Jehová sabemos que no permiten que se hagan transfusiones de sangre. Pero, por ejemplo, bien podría estar un sacerdote católico o un pastor evangélico hablando sobre las injusticias, por ejemplo, sobre la corrupción, sobre la decadencia moral del ser humano con respecto al libertinaje sexual. Y cualquiera lo podría objetar, que esté ahí, que no esté de acuerdo, y decir, no, mire, él está hablando en contra de la administración pública del Estado, o está hablando sobre mi vida particular, y yo lo voy a objetar y lo voy a procesar porque esto me causa a mí graves perturbaciones psicológicas. Entonces ahí tendrían ya una restrictibilidad, no solamente a la libertad de expresión, sino a la libertad religiosa consagrada en la Constitución actual. El segundo punto es el tercer punto, es el tema de los matrimonios igualitarios que ahora se están introduciendo. Dice que se reconoce la familia desde cualquier punto de vista que sea su conformación. Ahora, ahí estarías aperturando el tema de los matrimonios igualitarios. Ahora, hay dos argumentos por los cuales yo, como persona, no estaría de acuerdo. Primero, el primer argumento es el filosófico. Primero, porque la institución matrimonial o la unión entre un hombre y una mujer es un evento eminentemente natural. Desde el punto de vista jurídico, es que solamente por medio del matrimonio se le pueden dar ciudadanos al Estado.
No hay otra manera por la cual le puedas dar ciudadanos al Estado. El otro punto que me parece importante y que se debe discutir es el tema de la ortotanasia. Bueno, ellos así le llaman, ¿verdad? Ortotanasia, aunque sabemos que es una eutanasia. ¿Qué va a pasar cuando el Estado tenga mucha carga de todos estos ancianitos y de todos estos enfermos que están en los diferentes hospitales públicos? Puede sugerir sin ningún problema, porque está desde la Constitución, que se le termine la vida a todas estas personas. Esto es preocupante porque estamos hablando de la vida. Ahora, esta es la parte dogmática, es decir, los derechos individuales y sociales que tiene cada ser humano. Ahora, cuando nos vamos a la parte orgánica, hay una cosa que sí me preocupa poderosamente, y es el tema que se le elimina el carácter pluralista a la Constitución, es decir, que la manera en que tú llegas o accedes al poder es por medio de los partidos políticos, ¿verdad? Y le eliminan la parte que este sistema de gobierno, esta forma y sistema de gobierno, dice que se mantiene porque es incompatible con el partido único o un partido oficial. Esa parte se elimina. Y esto plantean un partido único constitucionalmente reconocido. Exactamente. Y que ahora se reconoce también este tipo de candidaturas por medio de las candidaturas independientes. Ahora, ¿quién dice que los que detentan el poder no van a manipular el escenario o las masas para que se mantenga al final por medio hasta de un referéndum, porque te reconoce ahora el plebiscito y el referéndum, y se pueda después cerrar esa parte aún más y decirlo, lo vamos a pedir por un referéndum, que Nuevas Ideas, por ejemplo, sea el partido único y oficial de El Salvador? Lo pueden lograr porque están quitando el carácter pluralista de la Constitución. Esto es lo que me preocupa más, porque esto atenta directamente con lo que te dice el artículo 248 de la Constitución, que hay tres cosas que no lo puedes cambiar en ello. Número uno es la parte del territorio, que es eminentemente irreductible. Ahí están los linderos en el artículo 84, que ahora creo que lo pasan a un artículo, no sé si el 82, no lo recuerdo específicamente, y te vuelven a poner los mismos linderos. Ahora, es posible que se te abra el espectro, por ejemplo, de dar parte de tu territorio a ciertos países que te puedan ayudar en el contexto de sacar el pie del lodo de El Salvador, en el sentido que la deuda pública ya superó el 100% del Producto Interno Bruto. Es decir, que en 2 años el señor presidente ha endeudado el país con 30 puntos. Esto es grave. Ningún partido político en el gobierno en la historia del país endeudó tanto el país en tan poco tiempo. La gente puede decir, sí, pero hubo una pandemia. Sí, pero no quieren rendir cuentas de cómo gastaron millones de dólares. Recordemos por favor el escenario en el que el presidente decía, no me han dado ni un 5 partido por la mitad. Y una semana después se invitan a todos los que estaban en ese momento como ministros. Muchos se negaron por orden del señor presidente. Y el que llegó, porque de acuerdo a la Constitución tenía que llegar, así como ellos están ahorita desenterrando todos los cadáveres, ¿verdad? De todos los que supuestamente recibieron un salario, porque lo dijo por ahí alguien, que como que si se tratara de Madre Teresa de Calcuta, ¿va? Que la palabra de esta persona tenés que tomarla como la palabra de un hombre honesto, ¿va? Se refiere al presidente Saca. Exactamente. Saca. O sea, este grupo de personas son capaces de creerle al señor expresidente Saca, pero no son capaces de ver la gran viga que tienen con respecto al tema del pacto que ya se señaló por medio de la noticia del Faro, que es una noticia que ya se filtró a nivel mundial, pero no le quieren creer al Faro. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Es que llegó a decir el señor presidente, expresidente del Banco Central de Reserva, que en efecto la presidencia de la República tuvo a su disposición en 104 días 2.643 millones de dólares. Lo que causó su renuncia. Lo que causó su despido, digamos. Tú lo quieres decir elegantemente, pero eso fue lo que causó el despido de él, ¿verdad? Y que luego él tenía una plaza y que también se la quitaron, ¿verdad? Y luego él se amparó ante esa situación. Entonces, estamos frente entonces a personas que no solo quieren acaparar todo el poder, sino que quieren expulsar hasta por la ventana a todos aquellos que disienten
con los que detentan el poder. Creo que aún seguimos teniendo libertad democrática y hay que usarla para bien, no para ofender ni para causar más odio, sino para pedir cuentas de todo lo que se ha hecho en estos 2 años, que dicho sea de paso, tuvieron tantos millones que no pudieron ni siquiera concluir el único hospital que dijeron que iba a ser el más cool de todo Centroamérica y de Latinoamérica, que no se ha concluido. Es decir, lo que hay ahí es un vacunatorio, pero allí no hay equipo médicos, no hay doctores asignados para atender a emergencias COVID. Las camas, las 1,000 camas UCI que dijeron que iban a poner, tampoco las han puesto. Entonces, esto lo que te causa a ti al final es una preocupación de lo mal, de cómo se están manejando los dineros públicos. Y para variar, te quieren meter una reforma constitucional que no tienen la potestad constitucional, dicho sea de paso, para ellos provocarla. Esa parte es importante. Usted llevaba una lógica en su intervención que me parece que para nuestros radioescuchas es muy importante tenerla así de ordenada con respecto a aspectos dogmáticos de la Constitución, a aspectos en orgánicos. El segundo nivel, a los orgánicos. En ese marco, ¿a qué otras reformas son las que tenemos que enfocarnos mucho más para evidenciar la real intencionalidad que pudiera haber en las reformas constitucionales planteadas? Porque ciertamente ha habido una serie de elementos que para sectores que, por ejemplo, la comunidad LGTBI, el matrimonio igualitario le puede resultar el cumplimiento de un derecho humano, pero no hay olvidar de que hay aspectos mucho más centrales que pudiera sugerir de que nos busca confundir en medio de tanta reforma cuando ya estuviese planteado cuáles son los cambios prioritarios que se plantean. Un referéndum, un plebiscito en donde se le pida a la población que decida si Nuevas Ideas sería el único partido constitucionalmente reconocido, es algo que, como usted ha señalado, la pluralidad ideológica y política del país, base de cualquier democracia republicana, habría que plantearnos cuáles son los riesgos de esto en medio de otras reformas. El artículo 7 constitucional, por ejemplo, un partido político o grupos armados con motivación política, se levanta esa prohibición en las reformas planteadas, y otros artículos que en su complemento nos permitieran ver dónde está focalizada la intencionalidad de estos cambios. Ayudémonos a tratar de entender ese marco a partir de su experticia, desde la base de si el derecho constitucional permite hacer este tipo de modificaciones. Muy bien. Si quiere, seguimos. Siga usted con esta parte, que es la que más me preocupa. Es el carácter pluralista que tiene el sistema y forma de gobierno de la República de El Salvador. Si tú lees el artículo 86, el 85, estos te dicen que el sistema y forma de gobierno de El Salvador se expresa por medio de partidos políticos, ¿veas? Que es la base sobre la cual descansa la soberanía del Estado. A esto se le conoce como democracia representativa, y luego te dice que es incompatible con la forma y sistema de gobierno el partido único o oficial. Es completamente así está planteado en la Constitución actual. Así es. Se deroga el artículo 86, que es lo que está diciendo esto, en las nuevas reformas que está planteando el señor vicepresidente, y se introduce, ¿verdad?, que el sistema de gobierno es pluralista, pero ya no te dice que sea el único medio por el cual sean los partidos políticos que vas a llegar al poder, sino que te abre la apertura, y esto hasta cierto punto, digamos, es un adorno, y te dice que, bueno, que se va a dar cumplimiento al artículo 72 de la Constitución de la República, numeral 3, donde se aperturaron las candidaturas independientes, sobre la cual descansa una sentencia de la Sala de lo Constitucional que se aperturó en el año 2012, el tema de
las candidaturas independientes. Vaya, claro, esto es positivo porque se te abre el espectro democrático. Pero eso ya lo tenés. Las candidaturas independientes claro, ya reconocidas. Ya están reconocidas por medio de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Vaya, pero está bien, lo pones en la Constitución. Pero eliminar la parte que es incompatible este sistema de gobierno con partidos únicos, esto a mí me preocupa. Ahora, esta es la parte técnica. Ahora veamos la parte de la prohibición constitucional, que son las normas ancladas establecidas en el 248. Dice que no puedes modificar la forma y sistema de gobierno. El artículo 85 te está diciendo cuál es la forma y sistema de gobierno, que es democrático, republicano y representativo. Ahora, ellos han mantenido esa parte. Te dicen que el sistema de gobierno sigue siendo democrático, republicano y representativo, pero te introducen un elemento más, la democracia participativa. Esto es incompatible con tu sistema de gobierno. No puedes tener dos tipos de democracia porque la Constitución no te abre en ninguna parte un candado que te diga específicamente que esta Constitución puede reformar esa parte. 1 y 2, tampoco te da un artículo que te diga que si al final de los tiempos esta Constitución ya no atiende los cambios que está teniendo la sociedad, por lo tanto se puede convocar por medio de un referéndum, digamos, cambios a la Constitución, incluyendo las cláusulas pétreas, o que te diga se puede nombrar una constituyente. No te lo dice, esta Constitución está completamente cerrada. Por lo tanto, la única manera que puedes alcanzar una constituyente no es ni por la vía derivada, que es vía interpretación sala, ni tampoco lo puedes alcanzar porque alguien lo quiera cambiar de esta manera, por medio de esta reforma. Entonces, ¿cómo lo puedes lograr? A través de un poder originario nada más. Es decir, a través de un golpe de Estado. Pero aquí ya se dieron 2 golpes de Estado. El primero se dio el 9 de mayo, donde se le dio un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, irrumpiendo y militarizando. Y 2, el 1 de mayo. Entonces, ¿qué nos queda? Este otro golpe que se le está dando, porque el sistema de gobierno no lo puedes cambiar, es representativo, esto implica constitucionalmente no lo puedes cambiar. Parte de los artículos, yo le llamo pétreos. Artículos pétreos, pero la Constitución, los constitucionalistas alcanzaron a prever cuando se fue construida la Constitución de la República, de que podría haber intencionalidades de acumulación y centralización del poder y por lo tanto pusieron anclajes lo suficientemente fuertes en donde al menos quedase claro que quien cambiase eso tendría que ser violentando la Constitución misma. Así es. ¿Y en qué estaban pensando los constitucionalistas en aquel entonces? En Maximiliano Hernández Martínez, en las dictaduras militares. En eso estaban pensando, en las dictaduras militares. Por eso incluso eliminó la parte que los militares de carrera no podían optar a una presidencia, mientras estuvieran en alta, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, al ponerle ese candado a la democracia representativa, significa que el pueblo va y elige a su gobernante por 5 años, presidente, 3 alcaldes y diputados. Esta es la democracia representativa, donde ellos te representan. Pero el pueblo ya no vuelve a ser partícipe más que en el evento electoral para elegirlos. Ahora, qué bueno sería una democracia participativa, sí, pero tu Constitución no te lo permite. Tampoco tenemos una madurez como sociedad, por ejemplo, para tener una democracia directa como la que tiene Alemania. No la tenemos, que es mucho superior que la democracia participativa, la que tiene Alemania, por ejemplo. Pero el pueblo no está preparado para eso. Es decir, ¿por qué te digo no está preparado para esto? Porque el pueblo se vende por un guacal, se vende por una lámina, se vende por macarrones, se vende por una canasta. O sea, no tienen ni siquiera la voluntad férrea para poder defender sus principios y decir, yo creo en esta persona, yo creo en este partido, yo me adopto a esta ideología. Pero en tiempos electorales lo que manda es la billetera. Esto significa que puedes manipular esa voluntad popular y puedes manipular también a aquellos grupos criminales que están inquistados dentro de la sociedad desde hace décadas, que tienen una red de influencia de 700,000 personas, que son las pandillas. Entonces, estos
pueden ser capaces de decidir entonces una elección. Por eso es el sentimiento de los partidos o de los que van a competir de buscar acuerdos en la cual le ofrecen dinero en contextos electorales y ablandar, digamos, la rigidez del sistema de la Dirección General de Centros Penales a las pandillas y luego adjudicarse eso como un logro de una política de seguridad. Eso no es legítimo, porque ya las pandillas fueron declaradas terroristas en el año 2014 por la Sala de lo Constitucional y en consecuencia los que pactan con ellos con la sangre del pueblo se convierten también en terroristas. Si estuviéramos en un contexto de guerra, eso aplicaría hasta la pena de muerte, el régimen de excepción que te habla el artículo 29 de la Constitución. Tratando de generar contextos alrededor de los cambios constitucionales que se están planteando desde el órgano ejecutivo, hay algunos elementos que han llamado la atención. Por ejemplo, hay diputados políticos muy cercanos al actual gobierno que han insistido, por ejemplo, en que comunidades que son azotadas por grupos pandilleriles, generadoras de desplazamiento interno forzado por violencia, por ejemplo, estén armadas para autodefenderse, conforme a algunos políticos lo han afirmado en ocasiones anteriores, Guillermo Gallegos, por mencionar un nombre concreto, y ahora la reforma constitucional plantearía el que haya grupos con intencionalidades políticas armados, puesto que la Constitución lo prohíbe actualmente. Ahora sí. Eso sería avalado. Es llamativo de que en la inmadurez electoral a la que usted hace referencia con respecto a la población salvadoreña hay que analizar ese fenómeno también, pero también hay que analizarlo desde la perspectiva de cómo han fallado partidos políticos anteriores que han ejercido poder y que lo han hecho sucumbiendo a la corrupción y también a las tentaciones de perpetuarse en el poder formal al menos, y han también cometido delitos como generar negociaciones con grupos pandilleriles a cambio de réditos electorales. Lo han hecho otros partidos políticos, lo ha hecho a partir de evidencias planteadas por investigaciones como las publicadas por el Faro, también este gobierno. Ahora, en esa inmadurez electoral a la que usted hace referencia, tener grupos armados con motivaciones políticas, ¿qué riesgos implicaría? No solo estaríamos hablando de inmadurez de la población con respecto a las decisiones políticas de quienes no gobiernan, sino también a la inmadurez de poder manejar sus mecanismos de defensa frente a grupos de criminalidad, teniendo armas para hacerlo. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Y qué otros ejemplos podemos nosotros retomar de otras experiencias de otros países que nos adviertan la gravedad de hacer una reforma constitucional de este tipo? Bueno, recordémonos un poco la historia para que esto no se nos olvide. El tema del contexto armado, el conflicto armado de El Salvador, los escuadrones de la muerte, los grupos comunales aislados, todo esto generó zozobra y violencia en El Salvador. Ahora, el país evidentemente ha entrado en un ciclo que nunca se quiso resolver, que es el tema de la violencia pandilleril. Es decir, estos grupos son grupos criminales violentos. No se trata de angelitos, se trata de personas que han matado miles de salvadoreños, que de acuerdo a los últimos números ya llegamos casi a los 60,000 salvadoreños muertos desde que las pandillas están en el poder. Ahora imagínate los millones y millones de dólares que han manejado estos grupos criminales producto de la extorsión. Las primeras negociaciones se vinculan al partido Arena, luego al partido FMLN, que dicho sea de paso, uno de un exministro está siendo procesado por eso, que ahora mismo está detenido. Un exalcalde y diputado anda como prófugo de la justicia por ese tema, que es el señor Norman Quijano. Un alcalde está preso también, está siendo procesado también por ese mismo delito. O sea, que es decir que los que ahora detentan el poder, sí, para ellos sí pactaron con las pandillas, sí ofrecieron dinero para las pandillas, pero los que ahora están detentando el poder, que dicen, no hay nada.
Pero de aquí surgen otro aspecto que es el que tú quieres que esta mañana abordemos y que está determinado en las reformas constitucionales. Es el artículo 7 de la Constitución. Te dice la Constitución que los salvadoreños tienen la libertad de asociarse libremente para poder expresar sus desavenencias con los que detentan el poder. Pero dice la Constitución, se prohíbe estrictamente los grupos armados. La existencia de grupos armados con razón política. ¿Verdad? Lo prohíbe completamente. Ahora dice así, se prohíbe los grupos armados por razones políticas, la existencia de grupos armados por razones políticas, pero dice, excepto los autorizados por una ley. Que nadie menciona ni nadie conoce. Que nadie menciona ni que nadie... Y que actualmente no existe. Exactamente, que no existe. Ahora, nada me puede hacer cambiar a mi idea que esto puede utilizarse, estos grupos armados, o crearse estos grupos armados para proteger los que detentan el poder. Estoy pensando en Hitler, con las SS, la Gestapo, que eran los orejas que tenía Hitler, ¿verdad? En todas las comunidades, que equipaban estos equipos, les daban un bastón y les daban hasta armas para que anduvieran escuchando en las comunidades quienes hablaban mal de los que estaban detentando el poder en ese momento. Y esos los arrastraban, los golpeaban y los metían a la cárcel. Luego los colectivos en Venezuela, que son los grupos armados que creó Chávez para poder, digamos, mantener el socialismo del siglo XXI y poder fortalecerse como tal en las comunidades, que eran también grupos violentos. Entonces, esto lo que puede ocurrir es que, como vamos al camino de partidos únicos y queremos acaparar el poder desde la figura de una sola persona, bien se podrían armar una gran cantidad de grupos que protejan a los que detentan el poder y que arrastren, golpeen y meten preso a todos aquellos que disienten con los que ahora están en el poder. Eso a mí me preocupa como ciudadano, eso no se puede permitir, porque estaría desnaturalizando el derecho que tiene el ciudadano de poderse proteger versus perseguir políticamente a todos aquellos que no están de acuerdo contigo. Eso me preocupa. En un país donde todavía tenemos el artículo 6 de la Constitución, que hay libertad de expresión. ¿Y qué es la libertad de expresión? Es la capacidad que tiene el ciudadano de poder disentir con cualquier persona de cualquier tema. Lo que dijo en una gran ocasión el maestro que escribía bastante sobre derecho, sobre república, sobre democracia. Estoy en desacuerdo con lo que tú dices, pero voy a luchar y voy a dar hasta mi vida para defender lo que tú hoy dices, ¿verdad? Voltaire. Entonces, esto a mí me preocupa si no lo defendemos. Si hoy los ciudadanos lo estamos viendo como algo, ya va a pasar, ni lo van a aprobar. Algunos así están diciendo, no, ni lo van a aprobar. El asunto es cuando ya llegue este proyecto ahí a la Asamblea. Van a hacer exactamente lo mismo que han hecho con la ley Bitcoin, inconsulta. Van a hacer lo mismo con aquella ley Alaví, creo que tú te recuerdas de esa ley, donde le da inmunidad a todas las compras y a todos los funcionarios que compraron en el contexto de la pandemia, y por otro lado le da secretividad a esas compras. Le va a pasar lo mismo a las 11 reformas que han presentado la ley de acceso a la información pública, que es una ley que se alcanzó en la gestión del FMLN, ¿verdad? Porque esta ley se aprobó en el contexto del presidente Mauricio Funes, que es lo único que le podemos agradecer al presidente Funes y al FMLN, es que se aprobó esta ley de acceso a la información pública. Y por medio de esta ley sabemos cuánto gana los asesores de los presidentes, los asesores de los diputados. Podemos saber cuánto gana un diputado y cuánto tiene acceso un diputado para poder contratar personas. Eso era importante. En los últimos minutos que tenemos, es importante, Jaime, tratar de contextualizar las reformas en su generalidad. Dos preguntas claves también para que nuestros radioescuchas puedan entender.
¿Cómo marcarán estas reformas los aspectos electorales? Mi pregunta obedece a la siguiente, porque ya ha habido radioescuchas que nos han planteado, así como castigamos, entre comillas, al FMLN, castigamos a Arena por una mala gestión y por eso ahora tenemos a Nuevas Ideas como partido político en el gobierno, en el órgano legislativo y a partir de un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, también al frente de la cabeza del órgano judicial, lo vamos a hacer en las próximas elecciones. Si siguen portándose mal, dice mucha gente, también daremos una factura de castigo y no daremos nuestro voto. La pregunta es, en medio de todos estos cambios acelerados, ¿habrá condiciones en las próximas elecciones presidenciales, en las próximas elecciones legislativas y municipales, de que se respete el voto de personas que decidan marcar un cambio y marcar un detente ahí con todo lo que has hecho para poder tratar de revertir lo que está sucediendo desde el voto representativo, que es el poder de las personas para generar cambios o para hacerse escuchar? Una. Y segundo, en medio de estos cambios que afectarían también al Tribunal Supremo Electoral, tal como lo hemos conocido, si hay cambios en los partidos políticos, si va a haber un partido político único a partir de reforma constitucional, no tendría sentido un Tribunal Supremo Electoral que administrara candidaturas independientes y los intereses de un partido único. ¿Cómo se cambia, cómo se le quita a las personas a través de esta reforma el único poder que tienen, que es el de ejercer su decisión y a través de un voto representativo? Bueno, dentro de las reformas están planteando que se cambie el tema del Tribunal Supremo Electoral, donde ya se establece cómo se va a manejar y quiénes van a designar, quién va a designar siempre a los magistrados que van a componer no sé si colegio electoral, creo que le han puesto algo así. Y por otro lado, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. Entonces esto significa que los que van a estar en el poder van a poder hacer los cambios que ellos consideren pertinentes, van a elegir a los funcionarios que van a administrar las elecciones y no hay ninguna garantía en absoluto que hayan, digamos, elecciones transparentes en El Salvador. ¿Por qué? Porque los que están en el poder van a designar a los que quieren y ellos van a poder manipular los contextos electorales como quieren. Van a poder manipular un referéndum, por ejemplo, un plebiscito, una revocatoria donde dicen, bueno, queremos que continúe o que no continúe el presidente. ¿Es un sí o un no? Ese es el referéndum. Entonces van y se va el pueblo a votación. Y dice, sí, miren, ganamos con el 60%. Sí, pero ¿quién lo dice? Es que lo dice el colegio electoral que fue nombrado por el presidente de la República o por la Asamblea Legislativa. Entonces no hay ninguna garantía en absoluto de que no se vayan a perpetuar en el poder. Ya vimos en la historia qué es lo que ha ocurrido con este tema. Lo vimos con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, con Honduras, que es el país más cercano, ¿verdad? Entonces creo yo que debemos de preocuparnos por mantener esa independencia del Estado. Yo creo que el poder no se debe de acaparar. Ya la Constitución te dice que hay un sistema de frenos y contrapesos en el cual está repartido en 3 órganos de Estado. Y estos 3 órganos de Estado tienen un poquito de poder. Vos te pasás, yo te señalo. Como hacía el FMLN y Arena en el contexto. Cuando Arena estaba en el poder, el FMLN le sacaba toda la corrupción que estaba teniendo Arena. Y con justa razón, una gran cantidad de cosas. Y cuando el FMLN llegó al poder, Arena le señalaba toda la corrupción que estaba cometiendo en alguna medida el FMLN. Esto equilibraba la democracia. No teníamos un sistema perfecto, de acuerdo, no lo teníamos. Pero al menos funcionaba. Pero ahora, ¿qué pasa cuando alguien tiene todo el poder y que desde la Constitución querés legalizar eso? Eso es preocupante. Por eso creo que los ciudadanos de bien, los que no pertenecemos a ningún partido político, tenemos que aprender a alzar la voz ante todos los abusos.
Y creo que aquí la ciudadanía tiene que despertar un poco. Con el tema de la ley Bitcoin, que fue un plumazo que se lo sacaron de la manga de la camisa, como una especie de cortina de humo premium, lo han mantenido, pero ha perdido 20 puntos el presidente. El presidente ya no tiene la misma popularidad del 90% con la que salía alardeando. Ya no la tiene. El partido Nuevas Ideas llegó con el 70% popularidad el 1 de mayo a esta Asamblea Legislativa y apenas anda hoy en el 41%. Significa que Nuevas Ideas en 3 meses se ha desgastado 30 puntos. 30 puntos como partido político. Y esa es la preocupación que tienen para ver cómo hacen que estas reformas, porque también en las reformas que están planteando a la Constitución, dice que es el pueblo quien va a ratificar estas reformas. Por eso necesitan la popularidad. Ese es el punto, la situación. El punto con el que podemos concluir la entrevista precisamente, Jaime, y es seductor decirle al pueblo, decirnos a nosotros como pueblo, tendrás el poder de decidir con un sí o con un no si hay una reelección del presidente o la prórroga de su periodo a 6 años para ejercer su mandato. Tienes el poder de decir si las reformas serán dadas o no, o de puntos centrales, claro. Y tendrás el poder de elección directa de lo que ahora son elecciones de segundo grado. Claro. Entonces, esa seducción es real, o es un espejismo en medio de las reformas en donde ya no va a importar para quien ha logrado concentración de poder total si es popular o no. Ya las reglas del juego han cambiado de tal manera en donde que puedes manipular todo el sistema. Podés manipular todo el sistema y hay poca importancia realmente si un mandatario y su partido político han perdido popularidad o no, porque ya tienen el poder total. Claro, aquí definitivamente para concluir, todo se configura a que los que están en el poder se quieren mantener, y esto lo quieren hacer por medio de esta reforma y quieren justificarlo desde toda perspectiva. Digamos que estas reformas, primero, cambia el espíritu de la Constitución, 2, cambia el procedimiento y cambia la forma. Pasamos de una Constitución garantista hacia los derechos individuales a una Constitución centralizada en el poder del Estado, con una capacidad resolutiva individual, pero que esta capacidad resolutiva individual siempre sigue estando subyugada a los que tentan el poder, porque son los que van a manipular a los resultados, cualquiera que los resultados y las masas. Y te encamina hacia una dictadura en cuanto a los partidos únicos, y lo que va a suceder es que con la nueva ley de Bitcoin van a querer controlar también ese tema, porque pueden sacar los dólares físicos y entregarle a la población dinero virtual. Significa que la economía puede ser que colapse en un periodo no tan lejano, y es posible que la gente comience a vivir de dádivas, del clientelismo del Estado. Y esto es preocupante, porque si ya convertís a los ciudadanos como hijos y al Estado como papá, entonces rompes completamente el esquema de las libertades individuales, la inventiva, el emprendedurismo, la capacidad de generar tu propio dinero a partir de tu trabajo, de tu fuerza de trabajo, que es uno de los aspectos que escribía también Carlos Marx en su libro Das Kapital. Vea, el poder individual que tiene el ciudadano, y cuando se vuelve colectivo aún es mayor. Todo eso lo estarías perdiendo básicamente por reformas constitucionales. Es aquí donde tenemos que abrir los ojos de lo que está ocurriendo, porque al parecer están presentando algo que es bonito para la colectividad en cuanto al referéndum y el plebiscito, pero por otro lado centralizás el poder, porque lo controlas todo. Eso es preocupante. A eso vamos. Agradecemos que un catedrático especializado en Derecho Constitucional haya compartido con nuestros radioescuchas esta mañana en 106.9. Jaime, muchas gracias por estar acá esta mañana. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a los amigos que nos ven, tanto dentro como fuera de El Salvador, ¿verdad? Que sabemos que están siempre pendientes de este programa, que sabemos que está incidiendo mucho en el país. Muy buenos días a todos y todas.